y le dice a la otra, a la amiga, le dice, mira, yo voy a ir al mundo y te voy a dar la oportunidad que perdones. Pero cuando yo te golpee, cuando te haga sangrar, cuando te haga sufrir, por favor acuérdate de cómo soy ahora en la luz, porque yo pondré tanta intención en que tú puedas perdonar que me olvidaré de quién soy. Y si tú no lo recuerdas, estaremos perdidos. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que tengo que decir o por lo que tengo que hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me sentiré satisfecho de estar donde Él quiere que yo esté, pues sé que Él está aquí conmigo. Sanaré en la medida en que le permita enseñarme a sanar. Por En la ello, integridad. por ello entrego mi pensamiento, mi palabra, mi voz, mis manos. Te entrego todo, Espíritu Santo, y te permite usarme, te autorizo a que en este encuentro pueda servirte absolutamente de mí para tus propósitos. No tengo ningún propósito personal, solo el propósito de estar aquí en representación tuya, de que puedas usar mi voz para que tu mensaje alcance los oídos humanos. Me rindo honesta y humildemente para ser guiada por ti, para transformarme y sanar. Yo, en la medida que lo acepto, no interrumpo tu mensaje hacia mis hermanos. Estoy entregada y unida a mi hermana Katy, en el nombre de la paz. Gracias. 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 Amén. Amén. Hermoso. Gracias, Carolina. Gracias, Padre. Bueno, hola amigos de Cuánticamente. Mi nombre es Katy García, hoy en la gratísima compañía de la maestra y psicoterapeuta de un curso de milagros, Carolina Corada, que nos acompaña desde Ibiza, España. Y bueno, aquí en Cuánticamente vamos a estar hablando de un tema algo interesante. Se trata de la idea del niño interior de acuerdo a las enseñanzas de un curso de milagros, un poco para ir, bueno, desmenuzando así, ¿no? Esa idea y vista obviamente a lo que hemos aprendido o en este aprendizaje, en este camino de la filosofía de un curso de milagros. Porque, por ejemplo, Carolina, si me permites, aquí yo estuve buscando, por ejemplo, en Google, lo que es el significado del niño interior. Dice que es un concepto nacido de la terapia gestal. Para la gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, entre comillas. Se forma fundamentalmente a partir de las experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia. Y bueno, Carol, antes de darte el pase aquí, hay unas frases muy hermosas de un curso de milagros que me gustaría decir aquí algunas. Por ejemplo, ¿quiénes, si no los niños, tienen necesidad de juguetes? Dice aquí, ¿no? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Otra frase dice, podría decirse que la salvación es como un juego que juegan niños felices. Y bueno, voy a cerrar con esto, pues son muchísimas y es bellísimo, dice, por el momento, dice, el niño necesita tu protección, este niño es tu indefensión, tu fortaleza. Cristo renace como un niño pequeño cada vez que un peregrino abandona su hogar. Bueno, y hay muchísimas frases, Carolina, hermosísima. Maestra, un gusto saludarme y bueno, seguir en unidad contigo. Gracias.
Amén. Unida a ti, Katy. Gracias por el trabajo que haces y por irnos invitando poco a poco a ir deshojando la margarita, a ir deshaciendo las creencias que pueden impedir o retrasar la llegada a la experiencia del cielo en nuestra mente, ¿no? Entonces, claro, el niño interior desde la Gestalt no es, a mi manera de entender, el mismo niño del que habla un curso de milagros, ¿no? Ujú, En el curso de milagros la frase que más resalta para mí es, que está en la Biblia también, sed como niños, sí. ¿no? Eso, Y sí. de ninguna manera se refiere a la forma física Mm, de que podemos estar usando temporalmente en el mundo de la ilusión. Se refiere más bien a la experiencia de ser completamente dependientes de nuestro Padre. mm, Entonces, bueno, sí. esta parte es muy importante y creo que es la clave de Ujú, todo lo que puede ser sanar al niño ujú, interior, ¿no? Que es hay muchas terapias, muchos cursos, sí. ninguno realmente basado en las enseñanzas de un curso de milagros, pero dado que a ti te llamó tanto la atención este tema, me parece que este es el instante, ¿no? Para poder sanar ese niño interior con el reconocimiento de que ese niño, Ujú, cuando te reconoces ahí, le has permitido a tu padre que sea quien él es y tú ujú, no has intentado usurpar su lugar. mm, Entonces, es un simbolismo, ujú, volvamos sí. nuevamente, ¿no? Es un simbolismo, el niño y su padre, el niño inocente, el niño interior, quien es para el mundo de la forma, para el mundo de la psicología. Y ojo, yo no soy psicóloga, que me perdonen Ni los yo. psicólogos si digo alguna barbaridad desde mi mente mística entregada al Espíritu Santo. Pero ese niño interior del que habla la psicología está basado en el pasado de tu forma, Ujú, sí. está basado en experiencias que ya pasaron. Ujú, Experiencias a lo mejor cuando Katy, cuando Carolina era una nena, igualmente dentro de la ilusión, igualmente dependiendo de un padre en este mundo, porque todavía no ujú, había la conciencia del Padre celestial, del Padre absoluto, ujú, que nada tiene que ver con el Padre en la forma en el mundo, ¿no? Entonces, basar la sanación en el pasado y el análisis del pasado no es lo que el curso de milagros propone. El curso de excelente. milagros propone este instante y este instante, ¿no? Sí. Como el único que tenemos realmente, el Ujú, único que tenemos para recordar a Dios y ser feliz ahora. Entonces, eso no quita ujú, que tu maestro, el ujú, Espíritu Santo, al trabajar contigo, ujú, no te inspire a observar creencias que a lo mejor se tomaron o se decidieron cuando este cuerpito era pequeño. Te ujú, voy a dar un ejemplo, sí. ¿ok? Te voy a dar un Ujú, ejemplo. O además, cuando tú me sugeriste que conversáramos de este tema, oré ujú, mucho y se lo entregué al Espíritu Santo y dije, no sé exactamente qué quiere Katy, pero bueno, te entrego mi palabra ujú, para que llegue lo que tenga que llegar. Y me llegaron recuerdos, ¿no? Y uno de los recuerdos que me llegó fue una sanación muy importante que el Espíritu Santo tuvo a bien trabajar conmigo en el momento en el que yo estuve lista. ujú, Esto hace muchos años, yo viví en Venezuela todavía. Y yo me di cuenta como maestra y estudiante del curso de milagros, en los años que llevo con el curso, em, he estado trabajando como por etapas. Por un tiempo trabajé cómo escapar del miedo. ujú, Y todos mis talleres, todas mis charlas, lo que yo más tenía marcado en el libro era cómo escapar del miedo. Obviamente era en lo claro. que yo estaba en ese momento. Sí. Después la liberación de la culpa. Y desde los últimos 15 años estoy dedicada a la paz. Pero en el ámbito de la liberación de la culpa, en esa época, Ujú, me vino el recuerdo de haber estado trabajando con el espíritu, ¿no? En oración, en entrega, en observación, en vigilancia.
maestro, te entrego mi creencia en la culpa y estar muy atenta a cómo se me disparaba la culpa, tanto en proyección, culpando a Ujú, los demás, como ujú. internamente. Sí. Entonces, en una meditación, no era un sueño, era vigilia, en una meditación, ¡pum!, me llegó un recuerdo de Carolina chiquita. Mm, Carolina chiquita, te digo, Carolina de 4 años, más o menos, ujú, en el que el papá de Carolina, que ya no camina por este mundo, estaba sentado en una silla ujú, y él usaba un anillo aquí en el dedo pequeño, con una gran, como, no sé qué piedra era esa, una piedra azul, me acuerdo, ujú, ¿no? Entonces, él está sentado en una silla y yo estoy delante de él y él me dice, pero esto es un recuerdo, ojo, que se me había ujú, olvidado por completo. Y el recuerdo me dice, oigo a mi papá biológico decir, arrodíllate, bésame el anillo y pídeme perdón. ujú, Imagínate eso. Y veo a mi papá que me hace así, que me da la mano con el anillo, y yo chiquitica, beso el anillo y digo, perdón. Y ahí anclé una ujú. culpa que yo digo, perdón, pero no sé de qué soy culpable, pero yo pido Sí, perdón. Y me claro. quedó esa sensación de culpa durante gran parte de mi vida adolescente y adulta. Cuando el espíritu, en mi trabajo con él sobre la liberación de la culpa, me trae este recuerdo. eh, el recuerdo venía acompañado de una lección que decía, yo soy tu padre, Mm, tú dependes solo de mí y eres eternamente inocente. Y hay algo que mm, se diluyó, sí. Ujú, hay algo que se diluyó. Entonces, es obvio que como estudiantes de un curso de milagros, que caminamos por este mundo aún, sí. usando la forma para comunicarnos Ujú, con nosotros mismos, con el espíritu y entre nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es este instante, pero nosotros se nos pide que no vayamos al análisis ok. de los recuerdos. Se nos pide simplemente que le entreguemos nuestra voluntad y nuestro pensamiento y nuestras emociones al maestro que todo lo guía para Ujú, que sea él el que decida lo que hace falta que le entregues. sí, ¿Sí me entiendes? sí, Entonces, claro. hace muchos años que yo trabajo de esa manera conmigo misma, ¿no? Y con Ujú, todo aquel que se presenta. Entonces, el tema de ser como niños es un tema muy simple, muy sencillo, mm, pero alcanzar ese nivel de entrega ujú. es a lo que estamos dedicados. ¿Tú querías decir algo, Katy? Disculpa. Sí, maestra, porque justo escuchándote y como esto se trata un poco de desenmarañar eso, y me vienen recuerdos, también estuve, ¿qué pasa, por ejemplo, o qué se te inspira en el caso, por ejemplo, de niños violentados? De, bueno, que algunos llaman heridas del alma o heridas o qué sé yo. Y porque en estos días también estaba con un caso, una psicoterapia, en un encuentro y viene de la niñez justamente, ¿no? Que hay cosas que queremos tapar, ¿sí? O están como veladas por dolorosas. Por ejemplo, como un niño, bueno, en esta forma, ¿no? Violentado, o sea, por su padre incluso. Este, Sí. ¿cómo se llega, cómo se trabaja eso? Por ejemplo, desde tu Bueno, experiencia. claro. Desde mi experiencia no hay ninguna diferencia entre un niño violentado y una mujer violada y Ujú, una abuela maltratada, ujú, o sea, o un hombre golpeado por su ujú, padre, por su hermano. Estamos hablando de la creencia en el ataque y en la sí, violencia. ujú, Estamos hablando del resentimiento, porque esa persona se queda con eso, ¿no? ujú,
justo que me preguntaste eso, y yo antes de venir a hablar contigo, abrí el curso en el capítulo 3, donde se Ujú, habla de la expiación sin sacrificio, la sanación sin sacrificio. Y es aquí donde hay un ejemplo menos dramático, que es del padre que le dice al hijo, ¿no? Esto me duele a mí más más que a que ti. ti. Y Ujú, se siente exonerado de una paliza que le va a dar a su hijo. Estoy leyendo ujú, directamente el curso, ¿ok? No, ujú, no, no es de mi vivencia. Entonces, eh, esto no es diferente a la guerra en Ucrania. ok, Tenemos que estar ujú, muy claros, ¿no? La ujú, creencia en la violencia, en el ataque, en el resentimiento justificado. ¿Qué diferencia hay entre eso y la guerra en Ucrania o un terremoto en México y no pueden sacar a la gente debajo de los escombros? ujú, Mm, Digamos que es el mundo de la forma en movimiento, sí, y el mundo de las creencias en la ujú, violencia, en el dolor, en el sacrificio, sí, en el maltrato, en el especialismo. ujú, O sea, está todo en lo mismo y ujú, debemos, o bueno, el debemos es un decir, pero se nos invita una y otra vez a que permitamos que el Espíritu te muestre que es todo lo mismo, ujú, que no hay especialismo en un niño golpeado ujú, o en una mujer violada o en un pueblo masacrado en una guerra. ujú, No hay diferencia. Digamos que la ruta es la misma. ¿Y cuál es la ruta? ¿Verdad? ¿Cuál es la ujú, ruta para la sanación? A lo mejor tú me lo preguntas como psicoterapeuta. ujú, Lo que yo he entendido en este instante de mi vida aquí y en mi trabajo espiritual es que lo primero es hacerme cargo de lo que veo. ujú, ujú, Si tú y yo estamos reunidas en un espacio de sanación donde aparentemente tú tienes un problema y aparentemente yo no, ujú, el primer paso es darme cuenta que lo que tú buscas es lo que busco yo, que es la paz de ujú, Dios. sí, Reconocerme en esa creencia que veo, ¿cierto? ujú, sí, Entonces, unirme con mi paciente, unirme con mi hermano, unirme con mi niño que está ahí, es simplemente no empujarlo para sanarlo, ujú, es unirme para sí, ambos ser ujú, sanados claro, por el Maestro que todo lo sana. ujú, No pretender eh, mm, darle especialismo a diferentes circunstancias, que es lo que hace el psicoterapeuta del mundo, le da mucho valor, pero esto es más difícil que esto es más importante, esto ocurrió cuando eras niño y por eso lo ocultaste. El ego ujú, es el arte de ocultar. sí, ujú, Oculta a Dios de este mundo, creó un mundo ujú, donde Dios no está. Oculta el dolor para que vuelvas a tropezarte con la misma piedra. ujú, Oculta, oculta, oculta. Y el Espíritu Santo, si se lo permites, es el que exacto, desvela. mm, Pero no es que te va a desvelar todos los horrores, te va a revelar tu inocencia eterna. bellísimo. Todo el mundo no está listo para eso. La inocencia eterna, uy, qué susto la inocencia eterna, ¿verdad? La perfección magnífica. Entonces, la gran pregunta, Katy, ¿estás dispuesta a saber que para estar en paz se requiere que dependas solo de tu Padre Dios? En este camino estoy. Y ahí te vuelves un niño. Y Sí, por eso está esa asociación, tanto en ujú, la Biblia como en el curso de milagros. Ser como niños es un símbolo de un niño que juega, ujú, hace, mueve, aquí, no sé qué, pero a la hora de su estado interior, él sabe que su papá se ocupa de todo. Se ocupa de la comida, ¿sí? sí, Dime.
Justo en las creencias que hablabas, bueno, maestra, voy a permitirme aquí leer algunas preguntas. Yo creo Sí, que la gracias, primera por incluso supuesto. la medio respondiste ya, o sea, la respondiste, pero bueno, si le quieres agregar algo. Sí, De Julieta Ortiz de México, tiene sus grupos, dice aquí Gloria de México. ¿Realmente tenemos un niño interior, entre comillas, un niño interior herido? Pregunta ella incluso. ¿O es solo una representación del ego, como lo decías tú, para seguirnos andando? Llevando al pasado, entiendo, anclando al pasado y al sufrimiento. Y lo uno también con, bueno, te dejo esas dos preguntas. Araceli de México también dice, la voz de mi niño interior podría equipararse a la voz de la conciencia. ok. Entonces, la voz de mi niño interior y el recuerdo de mi niño, bueno, yo creo que más o menos la respondí antes, sin saber, Ujú, ¿no? Pero sí. está todo en el pasado, Ujú, todo está en el pasado. El niño, la niñita de Carolina, la niña de Katy, la niña de esas compañeras que te escribieron, ujú, ¿dónde está? Más que en un recuerdo. Y no nos confundamos, no hay ujú, ningún recuerdo más importante que otro. Están todos en el pasado. Y en la ujú, primera parte, no me acuerdo en qué ejercicio, pero dentro de los primeros se nos dice, solo veo el pasado. sí. Y Ujú, aprendemos a dejar el pasado quietito donde está, a no traerlo al presente, porque cuando tú te traes el pasado al presente, cometes el error de resentir. Y ahí es donde está anclado el resentimiento. ujú, Y sientes una y otra vez lo mismo que sentiste en un momento que ya pasó. Y ujú, porque al ego le encanta el resentimiento, ujú, porque le da fortaleza, te distrae de este momento en el que podrías estar eligiendo la paz por sobre todo lo demás. Entonces, la voz de la conciencia. Aclaremos qué es conciencia. ujú. Voy a ver si puedo encontrar exactamente dónde está eso. Si mi padre me lo dice, igual lo recuerdo. El curso de milagros habla de la conciencia. Sí. Creo que en la clarificación de términos. Ujú. Puede ser el conocimiento. Pues no, ahora mismo no me acuerdo dónde es que está. Está en los niveles, en la clarificación está. No, Yo yo pensé que también. era yo sé que, mira, lo he estudiado y lo he visto y a veces me acuerdo dónde está y a veces no me acuerdo dónde está. Pero hablemos de la conciencia por un Ujú, instante. ¿Qué es la conciencia? La conciencia está en el ámbito del ego. La conciencia no está fuera del ámbito del ego. Cuando caes en el sueño, se dispara la conciencia. Por eso hablamos de más o menos conciencia, de sí. elevar tu conciencia, O de niveles tal de persona, conciencia. Ujú, exacto, niveles de conciencia. Pero ujú, digamos que en el nivel más alto de la conciencia, no estás en el conocimiento, sigue estando en el ámbito del ego. Entonces, ¿qué hacemos con el curso de milagros? Elevamos nuestra conciencia hasta el estado más absoluto de felicidad, donde el último paso lo da Dios, se nos dice así. Entonces podemos estar en nuestro nivel más alto de conciencia para esperar tranquila, amorosamente, a que todos los hermanos aparentemente separados lleguen a ese nivel de conciencia y podamos recordar al Padre juntos. Entonces, el niño interno y la conciencia, no sé por qué ella hizo esa asociación, yo no la veo. Sí, ujú, yo diría que no. Ese niño interior no es más que una oportunidad más para invitar a la sanación a la mente y elegir la guía del Espíritu Santo para que veas lo que se requiere que veas. A lo mejor hay un aspecto de un recuerdo del pasado que es una decisión que no ha sido revocada, ujú, como por ejemplo en este ejemplo que les di de esta Carolina que se sentía culpable porque mi papá ujú, biológico me dijo, bésame el dedo, el anillo y pídeme perdón. Entonces está claro, a mí este recuerdo desde aquella primera vez me vino varias veces. ujú, Aquí hay
una invitación Aleluya. a que yo lo suelte. Soltar la idea de que era culpable, soltar la idea de que ese señor delante de mí era mi padre, cuando mi padre me está diciendo al oído dulcemente con su voz, que es la del Espíritu Santo, yo soy tu padre eterno y tú eres inocente, para erradicar cualquier idea que dijera lo contrario. Mira, tengo otras preguntas aquí. Dice Carlos de México, el tema del niño interior me sigue generando resistencia. Pues si según las enseñanzas de un curso de milagros, todos somos sanadores no sanados, ese niño, conforme vamos creciendo, no se iría convirtiendo en un adolescente interior, luego en un joven interior y finalmente en un adulto interior. Y en todas y cada una de esas etapas tendríamos que atenderlo. Claro, Carlos de México, eh, te atiendes. ¿Cómo te atiendes? ¿No? Para mí, las características de los maestros de Dios son reflejos de cómo te atiendes. Si fuiste practicando la confianza, si fuiste invirtiendo la fe, si aprendiste a ser paciente, si aprendiste a abandonar los juicios, ahí te atiendes. ¿Por qué? Porque inicialmente todo lo oculto de nuestro pasado se oculta porque va de la mano con un juicio, con una vergüenza, con un juicio hacia otro, con un juicio hacia mí mismo. Y nuestro tránsito es un tránsito amoroso, es un tránsito de liberación, muchas veces desagradable, muchas veces no quiero mirar. No quiero mirar en ese pasado, no quiero mirar ahí, más no tienes por qué hacerlo a no ser que tu maestro y guía te coja de la mano y te lleve a mirar ahí. Entonces, obviamente, el mundo de la forma es un mundo que acumula dolor y placer, dolor y placer, dolor y Ujú. placer, dolor y placer. Y reconocer eso es como el primer paso a decir, ok, Padre. Entonces, para yo poderme recordar eternamente luminoso, ¿qué se requiere? Que abandone el ciclo de dolor y placer, dolor y placer, dolor y placer. Pareciera que solo hace falta soltarle al espíritu el dolor de mi niño herido, de mi adolescente, de mi joven adulto, de mi viejito. Pareciera que solo eso se requiere, pero ¿y qué pasa con el placer? Ujú. ¿Cómo puedes? Imagínate que esto, a ver, esto es lo más cercano que tengo a una moneda ahora mismo, ¿no? Ujú. Este es el lado cara, ¿no? De la Ujú. moneda y este es el lado cruz de la moneda. Aquí Ujú. está el placer, Ujú. ¿verdad? Y aquí está el dolor. Para poderme deshacer de esta dualidad y experimentarme como el santo Hijo de Dios que soy, su Ujú. criatura divina, perfectamente inocente, es necesario que yo le entregue al Maestro ambas partes, tanto el dolor como el placer. Entonces todos corremos a entregarle el dolor al Espíritu Santo. Pero hasta que no nos damos cuenta que hay que entregarle el placer también, la transformación interior no termina de ocurrir. Pues estás aferrado Pegado. a los placeres del mundo, a los placeres de la forma, estás aferrado al dolor de la forma también. Y eso será un ciclo continuo. Puedes ir sanando una violación, un ataque cuando eras niño, te golpearon, te hicieron bullying, después de joven adulto tuviste problemas sexuales, porque no sé qué, después de adulto pudiste o no pudiste tener un hijo, te divorciaste, ok, sí, y Ujú. vamos trabajando humildemente con el espíritu todo todo lo que te duele, como dice el Ujú. capítulo 15, ¿no? Empieza este año entregándole al Espíritu Santo todo lo que te duele. Y más adelante te dice, y lo que te gusta también, entrégaselo. Sí. Tengo aquí a la maestra Tibisay Sarmiento de Venezuela. Envió tres preguntas. Tibisay dice, recordar que soy amor y que mi padre me ama, que no hay separación mientras estoy desde el adulto, es algo que he podido ir haciendo y me voy a esa niña.
para acompañarla y bendecir todo. En el uno en mayúscula, ¿qué somos? Pero ¿cómo explicarle a los niños que han pasado por una experiencia dolorosa con esa densidad de palabras o en esa densidad en palabras que tiene el curso? No puedes. Es que ni pretenderlo siquiera. ¿Dónde vas? No hace falta. ¿Dónde está ese niño? Imagínate, voy a volver a usar esto aquí, ¿no? Ujú, ¿Dónde está esa niña? Este ujú, niño, estás trabajando con niños, por ejemplo. Yo he trabajado con ujú, niños, sobre todo en Venezuela, en colegios, ¿no? ujú, Me acuerdo un taller que di en el Colegio La Salle, ujú, con niños como de 5 añitos, más o menos, 5 o 6 añitos, ujú. ¿no? Y el taller se llamaba Yo soy la luz. Ok. Entonces, también he trabajado en orfanatos, que es un trabajo denso, porque todos los Ujú, niños, en este caso eran niñas, en un orfanato, ujú, tienen la sensación de abandono de manera muy brutal, ujú, ujú, porque no solo no tienen papá y mamá, no tienen ujú, tíos, no tienen abuelos, no tienen ujú, primos, es ujú, toda la familia que está ausente, ¿no? ujú, Entonces, ¿les quieres explicar intelectualmente eso? ¿O aceptas de unirte a este niño como un aspecto de tus propios miedos, de tus propias proyecciones y te vas al Espíritu Santo para ser sanada y permites que la sanación se extienda hacia ellos? Yo no consigo la sanación de otra manera. Eh, Bello. por Sí. eso creo fielmente que en la psicoterapia, salvo algunos casos muy específicos, para mí la Ujú, psicoterapia es una reunión, un ujú, instante donde me uno a ti y ese es mi, digamos, mi don, unirme a ti, no pretender mantenerme separado de ti, aunque tenga 5 años. ujú, Entonces, si yo acepto que mi padre me recuerde mi luz, la luz te va a alcanzar. Entonces, el curso también nos dice acompañar, consolar y bendecir, ujú, no enseñar intelectualmente. ujú, ¿Cómo haces con una persona con síndrome de Down que ha sido abusada sexualmente? ujú, ¿Le tienes que explicar el curso? ujú. No estamos Sí. para explicar el curso. Los maestros de Dios no somos explicadores del curso, somos practicadores. Ujú, Aceptamos la luz para nosotros y confiamos en que esa luz se extiende. Yo tengo esa vivencia. Tengo la vivencia, mira, hay muchas maneras. Me acuerdo, hablando de niños, ¿no? Que es el trabajo en un orfanato de niñas. Y me invitan. Y me acuerdo que la directora del orfanato me dice, Caro, por favor, no hables del perdón, porque es un tema muy álgido, ¿no? ujú. Y yo fui un poco traviesa y hablé solo del perdón, Sol, agua. solo del perdón, pero Exacto. hablé solo del Ajá. perdón usando un cuento que yo no Mm, sé si tú lo conoces, que se llama La pequeña alma y el sol. no, ahora no Lo me viene. recomiendo. Ajá, Es ajá. de Donald Neil Walsh, el mismo que Ah, escribió ok. ¿Ya? Conversaciones con Ajá, Dios. conversaciones con Y Dios. se llama La pequeña alma y el sol. El mismo autor. Pero este es un cuento para niños, hermoso, con dibujos preciosos. Te lo voy a resumir. Ujú, Eh, el alma feliz en el cielo con Dios le dice, yo quiero aprender a perdonar. Yo quiero saber lo que es perdonar. Y Dios le dice, pero ¿para qué quieres eso? Dice, porque no sé, porque tengo ganas. Y Dios le ujú, dice, bueno, pero imagínate, aquí no hay nadie a quien perdonar. Ay, pero yo quiero aprender algo, yo quiero algo diferente, aquí estoy muy bien, pero yo quiero. Entonces, de la luz sale un alma amistosa y le dice, yo me voy a prestar para que tú aprendas a ujú, perdonar. Y Dios dice, bueno, ok, entonces todo esto, por supuesto, me tardé hora y media en contar este cuento. ujú, Lo estoy echando súper rápido. Entonces, Dios le dice a las dos almitas, dice, ujú, bueno, vamos al mundo para que tengan esa experiencia. Y el alma amistosa, por un instante, se queda muy seria y le dice a la otra, a la amiga, le dice, mira, yo voy a ir al mundo y te voy a dar la oportunidad que perdones.
Pero cuando yo te golpee, cuando te Ujú. haga sangrar, cuando te haga sufrir, por favor acuérdate de cómo soy ahora en la luz, porque yo pondré tanta intención en que tú puedas perdonar que me olvidaré de quién soy. Y si tú no lo recuerdas, estaremos perdidos en el mundo. Entonces me conmueve, porque me acuerdo Sí, todas esas niñas así. sí, sí. Eso está en vídeo. Si alguien lo quiere buscar en YouTube, lo pueden buscar porque está En tu ese canal. cuento en mi Ajá. canal. Sí. Ujú, Pones Negra Hipólita, se llamaba el orfanato. ujú. Entonces, imagínate que terminó el cuento, la directora está así, como diciendo, cónchale, justo lo que le dije a Carolina que no hiciera, viene ella. Entonces, Ujú, en un momento, cierro el cuento, y las niñas estaban en sillitas, ¿no? A mi ujú. alrededor, así esparcidas. Y yo le digo, mi amor, mis amores, ¿y ya ustedes han reconocido a esa alma amistosa que vino a darles la oportunidad de perdonar? Sí, yo también, tal. Y mira, la dinámica de perdón y de luz la llevo tatuada en mi corazón. Qué hermoso. Y algo pasó, algo. Entonces, ¿quién quiere enseñarle un curso de milagros con su densidad de palabras, como dijo la maestra? A un niño. Enséñale la práctica. Acéptala tú y permite que esa luz sea expansiva hacia otros. Porque hay algunas personas que un niño está llorando y Ujú. la agarran al niño y sin decirle nada el niño se calma. Sí, es que es una, sí, es la expresión de amor allí. Es algo Sí. que en mi caso yo practico mucho. Ujú, Yo vivo en una casa y entonces aquí tengo una pared ujú, que da con mi vecino y mi vecino tiene 7 perros. ujú, Y cuando yo me acerco al muro a podar, que estuve hace poco podando, tú sabes, las plantitas y no sé qué, ujú, vienen los 7 perros y empiezan a ladrar. Entonces, 7 ujú, perros ladrando es una cosa ujú. interesante, ¿no? Y Sí, yo descubrí que yo me paro ahí y me quedo muy quieta, muy inofensiva y los amo y los perros se callan inmediatamente. Tú quieres aprender cómo aquietar, calmar, consolar y bendecir los corazones de tus hermanos. Permite que el tuyo sea acompañado, consolado y bendecido por tu Padre. Ahí es cuando eres un hijo de Dios. Ahí es ¿cómo cuando es? te vuelves como niño, porque confías en que Él te mece. Y ahí Bellísimo. puedes tú también. Sí, claro. No puedes dar lo que no tienes, dicen, ¿no? Y solo das lo que eres. Y en consecuencia eso extiendes. Mira, maestra, bueno, ya estamos por terminar. Voy a leer aquí, bueno, veamos cómo sale esto. A Una Julie de preguntita. Caracas, Venezuela. El curso nos invita a vivir en el presente. Sin embargo, al mencionar al niño interior lo relacionamos con memorias de un pasado, como bien tú dijiste. Se refiere a la figura del niño interior a un tiempo o etapa en específico que podemos asumir como real o es una ilusión que le compramos al ego, que oye, que ya lo había respondido. Dice aquí Juan Carlos también de Venezuela, dice el Hijo de Dios es siempre inocente. ¿Qué relación tiene esta aseveración con el niño interior? Y creo que también ya lo respondiste. Y otra ya para finalizar, José de Ecuador, que lo había enviado Julieta de México, dice, ¿qué es en verdad ese niño interior? Si lo quieres allí resumir, porque creo que ya lo habías comentado a Yo creo todos, que nos había todas esas, respondido a todas. sorprendentemente, han salido las respuestas espontáneas, ¿verdad? Esas preguntas. Sí, Gracias, Kat, por gracias, convocarme para gracias, eso. gracias a ti. Eh, Solo tengo este instante y yo siempre seré una criatura de Dios. Siempre seré el niño, la niña, el niño de Dios. Soy su hijo como tú, como todos. Entonces, poder regresar, permitirme regresar a depender solo de Él es la jornada. No hay otra jornada. ¿Qué me impide ir
a depender solo de Él y jugar en este mundo de ilusión sin tener miedo a este Ujú. mundo de ilusión, siendo el Hijo de Dios que soy, reconociéndome. ¿Qué me lo impide? ¿Qué es lo que me lo impide? Simplemente mis anhelos y deseos en este mundo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Y el curso de milagros te da todas las herramientas para que abandones tu pasado, para que abandones tu juicio, para que abandones tu resentimiento, para que el perdón se obre en ti por el Espíritu Santo sin que tú intervengas. Entonces sí se requiere autoindagación, honestidad. Y todo es resuelto desde dentro. Cuando digo desde dentro, no me refiero desde dentro del cuerpo físico, me refiero desde el lugar más luminoso de tu mente, irradia hacia tu conciencia ahora y levantarás la mirada y verás que los niños se calman. Sí. Mira, maestra, bueno, ¿tienes algunas actividades en estos días que nos puedas invitar ya para cerrar eso? Y luego, bueno, si tienes algún otro mensaje o práctica para conectar justamente o Gracias. relacionar eso con otro. Qué bueno que me pediste eso. Lo primero, por supuesto, que es, quiero invitarlos a que pasen por mi web, carolinacorada.com. En el primer cuadro de mi web hay un enlace a un Zoom que voy a hacer gratuito el 16 de octubre Ujú, y luego la apertura del nuevo grupo de un curso de milagros profundo en el que vamos a trabajar transversalmente. Este grupo hemos trabajado 2 años, estaba cerrado, ahora lo abro. El que ujú, quiera venir a trabajar con nosotros es bienvenido. Ahora es ujú. el momento. Entonces están muy invitados, carolinacorada.com. Allí van a poder entrar y ver toda la información y todo. Eso por un lado. Y después, como un regalo, me gustaría invitarlos a hacer una práctica con ese niño interior. Es una práctica que hice muchas veces y se las Ujú, voy a explicar, salvo que tengamos tiempo para hacerlo. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? ujú. ¿Cuánto tiempo, no sé, cuánto No se sé, lleva? 3 minutos, Ah, 4. sí, claro. Hazla Ok, entonces. entonces vamos a hacer esta práctica que le he Ujú, llamado entregarle el niño interior a Jesús. ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, toma una respiración profunda y así como estás, mira hacia el suelo y mírate los pies, tus pies. Mira tus pies y mira tus brazos con los ojos cerrados. Mira Ay, tus con los brazos ojos cerrados. Ya eso con los tiene. ojos cerrados. Mira tus pies, mira tus brazos. Y ahora permítete ver que en tus brazos llevas a tu ser niño. Recuérdate, pequeñito, de 5, de 6 años, pequeñita, y permítete ver, sabes que eres tú adulta y en tus brazos está ese ser niño. Ujú, ¿Sabes? Con amor lo ves, lo reconoces. Ves que ese ser niño que está en tus brazos está perfectamente cómodo en tus brazos. ujú, Ahora muy dulcemente, manteniendo los ojos cerrados, todo esto es algo que estás viendo en tu mente. Levanta la cabeza y date cuenta que a 20 metros de ti está Jesús. Está Jesús sentado en una piedra y tú estás como si fuera una explanada, un claro en un bosque. Estás ujú, tú, en tus brazos llevas a tu niña y allá a 20 metros está Jesús sentado en una piedra mirando al horizonte. Y ahora te vas a dirigir hacia él. Vas caminando con esta niña, con este niño en tus brazos. Vas caminando dulcemente, dulcemente vas caminando hasta que llegas a donde está Jesús y te paras delante de él. Y él te mira a los ojos dulcemente. Y tú coges esta niña, este niño, y se lo ofreces a Jesús y le dices, Jesús, te entrego
A esta niña interior te entrego todos mis recuerdos de este niño interior. Te entrego su cuerpito, te entrego sus recuerdos, sus vivencias. Te lo dejo todo a ti para que tú decidas qué hacer con estos recuerdos, con esta niña, con este niño. Confío en ti, Maestro. Jesús recibe esa niña, ese niño, y lo acuna. Y tú te sientas a su lado, mirando al horizonte mientras él acuna a esa niña, ese niño, y tú a su lado. Y permites que su luz se extienda hacia ti, convirtiéndote a ti en uno con él y a él en uno con esa niña, con ese niño. Y te das cuenta que sobre la piedra queda una sola luz, unificada, agradecida. Amén, gracias. Cuando estés lista puedes abrir tus ojos. Amén. Ay, qué hermosísimo, estuvo bellísimo ese ejercicio. Un ejercicio basado o inspirado por la Bellísimo. lección 121. Mm, Entonces, no tengamos miedo, no mm, tengamos miedo. Empecemos con las imágenes mentales, ¿no? sí, Para poder alcanzar esa sanación total. hermoso. Maestra Carolina, bueno, honrada, bendecida y en gratitud eterna contigo por esta oportunidad, por este compartir juntas o juntos con todos en uno. Y bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando aquí con Carolina Corada acerca de qué se trata la idea del niño interior, visto, bueno, obviamente a la luz de las enseñanzas de un curso de milagros. Bueno, que es una filosofía de vida más y es una forma también de llegar, ¿no? A la unicidad, a nuestra verdadera realidad en todo caso. Maestra, bendiciones infinitas. Te amo, Katy. Gracias por tu trabajo, por todo lo que haces. Amén, igualmente. Gracias. Katy García de Cuánticamente y será hasta la próxima. Chao.